segundo hermano y solamente queda la esposa. Y hay un hijo varón. La esposa dice, ¿cómo con un terreno me voy a quedar en Achumani todavía? No. Y consulta al abogado, pues Pablo Alfredo es el abogado famosísimo, titulado, y ya entonces le dice, ¿puedo conseguir en el terreno de 300 metros cuadrados donde hay departamentos, donde han vivido mi esposo, que ahora en paz descanse, dice, ¿puedo conseguir? El abogado le va a decir sí, pero hay que ir a un proceso judicial. Bueno, ese es ya tenemos, como dicen ustedes, para litigar. Ese es un ejemplo. Vamos al otro ejemplo, donde existe, por lo menos hay un documento privado, donde en un día estaban cenando y les dice a Josefat que redacte, que escriba con puño y letra, y escribe, dice, el terreno de Achumani doy a tal persona, más $10,000. El terreno de Sencata, que es de 500 metros cuadrados también, le doy a la hermana menor, que se llama Delia Nora, entonces, más $10,000. Y por ser hermano mayor Josefat, estoy dejando los 300 metros cuadrados, la casa que estoy ahí. Fíjense que en vida ya está dejando, y seguramente no va a haber mucho problema, ¿no? Más adelante. Esa es la voluntad del de Cuyos, o el de Cujus, como decimos. Pero eso es solamente en papeles. Muere ese documento, podemos hacer reconocimiento de firmas y rúbricas y también ir al litigio. ¿Por qué? Porque eso ha dicho, pero nunca ha habido los $10,000 ni para el segundo hermano ni el tercer hermano, solo el tercero nada más. Y empieza otra vez el problema. ¿Y qué ha pasado con la plata? No hay tal plata. No sabemos qué ha pasado, pero se ha esfumado la plata el día del entierro. La madre también dice, sí, ha dicho pues efectivamente tu papá, pero no hay esa plata. Puede ser que la madre también lo esté ocultando, ¿no? Puede ser, tal vez porque ve que Josefat, el hermano mayor, quiere siempre sacar mayor ventaja y esté guardando para alguien que tal vez tenga menos ingresos económicos. No los tres hermanos tienen los mismos ingresos económicos, ¿no? Unos tendrán mayor suerte y tendrán mayores ingresos y otros no. Entonces, se va a producir otra vez el problema. Así haya el documento escrito donde cada quien le corresponde el terreno, y si no hay el dinero, entonces va a haber reclamos. Eso es materia de sucesiones, la herencia, ese es el principal. Sucesiones, por suceder, algo tiene que dejar el muertito. Pero ¿qué pasa si hay deudas? Eso también, porque nadie quiere heredar deudas, ¿no? Pero la ley dice que tienes un tiempo para aceptar o rechazar la herencia. Si hay muchas deudas, entonces tienes también, la ley te da esa facultad de que puedas renunciar. Algunos aceptan con beneficio de inventario. También la ley dice que sí se puede hacer eso, con beneficio de inventario. Bueno, eso lo van a ver entonces a mayor detalle, a mayor profundidad en quinto año. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, muy buenos días. Adelante. Doctor, en el derecho de sucesión hereditaria es de carácter obligatorio del padre. Si quiere puede dejar, doctor. Hoy en día se maneja eso, ¿no? De que de cuyos, si quiere, deja, y si no, no. Y eso es verdad.
Porque a veces en vida del padre los hijos se portan mal, entonces alguien siempre le insta y le dice, ¿para qué les vas a dejar? ¿Para qué? Se van a matar. Véndetelo, come y descansa en paz. Bueno, ese es un criterio también, ¿no? De que no es obligatorio dejar la herencia. Sí, esa sería, digamos, la moderna concepción de los padres, ¿no? Yo digo los padres actuales, porque de los padres antiguos siempre tienen la mentalidad de decir, he tenido hijos y por lo menos les dejaré algo. Si bien algunos tienen mayores ingresos económicos, ellos no van a tener problemas, por lo menos a los que no tienen ingresos económicos, por lo menos así solventes, por lo menos les dejaré algo. Bueno, esa es la mentalidad. Ahora, la mentalidad de las nuevas generaciones, la generación, ¿qué se llama tu generación ahora? Generación cristales, ¿no ven? Los milenios Sí, ya han doctor. pasado. ¿Cómo son los cristales? Mírame, no me toques, ¿es verdad? Te voy a denunciar si me dices algo. Son los hijos ahora que denuncian a los padres por maltrato, discriminación, y hay varios de esos que hemos escuchado y se han dado en la vida real, que los hijos ahora, la ley también les faculta, ¿no? Pueden denunciar por maltrato a sus mismos padres y sus padres entrar adentro a San Pedro. Entonces, si así van las cosas, entonces la pregunta que me haces ¿es obligatoria la herencia? La respuesta es no es obligatoria. ¿Otra pregunta? Ya, doctor, gracias. Doctor, muy buenos días. Adelante. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Digamos, una persona que tiene una deuda pero es rentista, fallece. Su esposa, en el caso de que se supone que ella también va a ser rentista, ¿no? De alguna manera le afecta en su renta, o sea, la persona que tenía deuda, como ha fallecido, ¿eso también lo heredaría la persona que va a recibir la renta? Sí, sí y no. Sí, porque si se ha prestado del banco, en el banco siempre el banco se asegura, ¿no? De que tiene que haber autorización o por lo menos aquiescencia de la esposa. Entonces, si ambos han prestado, también hay un seguro de vida que tienen que firmar. Pero además de eso, el banco no presta ya cuando tienes más de 60 años, ¿no? No te va a prestar el banco. Pero si tenías 55 o 50 años y después ha muerto y hay una renta, bueno, ¿qué dice la norma? Solo hasta el 20% de un salario se puede hacer el descuento, no el 100%. Entonces, siempre y cuando la esposa no trabaje en una institución pública, no aporte más claro, ¿no? a una AFP. En ese caso sí le corresponde, pero si aporta, es funcionario público, no le va a dar la renta de viudedad o vejez que las AFPs otorgan. Es así, porque ellos tienen bajo sistema, no se les puede engañar. Todo está sistematizado. Entonces, solo les corresponde la renta de viudedad o sí, a las personas que no aportan. A ellas sí. De las AFP les dan. Ahora hay dos opciones también, o lo recoge todos los aportes en uno, o puede recogerlo de acuerdo a la voluntad de las personas afectadas. Si quiere puede cobrar una rentita, ¿no? De acuerdo a los aportes que tiene. ¿Otra pregunta? Doctor, buen día. Buen día. Adelante, Doctor, adelante. una consulta, doctor. Adelante. Doctor, ¿qué sucede si yo soy funcionario público, tengo mis 26 años y tengo mi esposa y fallezco, no sé, cumpliendo algún un accidente y tengo un hijo? En ese sentido, ¿qué sucede con las AFPs o con el ítem que yo tenía? Y claro, tengo un hijo, un descendiente mío.
Ya, la norma señala que no interesa la edad. La cosa es que ha fallecido. Tenía 25, 30, 35, ha fallecido. Y si había aportes, esos aportes, la ley dice que le corresponde al heredero. Entonces le van a devolver. Así dice la norma, ¿no? Las AFPs también están conscientes de eso, tienen sus normas que tienen que cumplir. Le devuelven los aportes. No será mucho, ¿no? Porque si ha muerto joven, entonces no va a ser mucho los aportes. Pero hay también, conozco yo, un caso de un cliente que ha pasado por las oficinas, pero era trabajador de Entel. Entonces, un trabajador de Entel, su sueldo mínimo en Entel creo que es algo por ahí de, como lo mínimo deben ganar ahí 10 o 12 mil. Los sueldos son para arriba. Son interesantes esos sueldos. Entonces los aportes son muchos, ¿no? Pero este es el gran problema, pues, también de los varones, ¿no? Cuando empezamos el proceso de retiro de las AFPs, incluso había tenido un seguro de vida por más de 100.000 bolivianos. ¿A quién le corresponde? Se supone que le corresponde a la esposa. Pero en estos viajes que siempre hacen, porque Entel está en todo lado, ¿no? Entonces hacen viajes, se conoce a alguien y ese alguien también tiene un hijo. Ese ha sido el problema. ¿Quién retira los aportes de la AFP? ¿Quién retira ese seguro de vida que tenía? Y hay otros beneficios más que en Entel tenía ese cliente, ¿no? O sea, nosotros hemos ido por el matrimonio la relación extrapatrimonial o extramatrimonial. Los hijos ante la ley son iguales y le corresponden de igual forma. Si la otra parte ha retirado siendo esposa legal, tanto un porcentaje le corresponde. Bueno, se le ha peleado, ¿no? Entonces, las AFPs sí o sí devuelven los aportes. Otra pregunta, y pasaríamos al otro si no hay. Doctor, buenos días. Adelante. Doctor, en el caso de la herencia, digamos que yo tengo mi hermano mayor, digamos que no tiene esposa ni hijos y muere en un accidente, la herencia, ¿quién va a dirigir, doctor? A ti. No hay herederos, pues, no hay herederos. Tu hermano ha muerto, tú tienes que enterrarlo bien, pasarla bien, invitar a las personas en el cementerio. Bueno, ya lo que tú tienes que hacer es eso, ¿no? Todos los hijos que han fallecido y si no han dejado herederos, entonces le corresponde al resto de los hermanos. Y si en este caso solamente habían dos, le corresponde a la menor. Como dicen ustedes, Dios ha querido así. Entonces, la herencia legalmente solo le corresponde a la hermana que está sobreviviendo, ¿no? O sea, ha sobrevivido en el accidente. Ha pasado en este camino, como decimos, el camino de la muerte, los yungas, ahora no es tanto, ahora ya es el asfalto hasta Caranaví. Entonces, antes, en cambio, sí morían. En el camino viajan los dos únicos hijos, pero milagrosamente salva uno de ellos. Toda la herencia, ¿a quién le corresponde? Al hijo que ha sobrevivido. Tendrá algunas dolencias, tal vez alguna discapacidad, producto del accidente, sí, pero le corresponde a ella. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué tal si mueren los dos, pero los padres viven? ¿O solamente uno de los padres? Bueno, uno de ellos agarrará el 100% de los derechos y las acciones. ¿Qué tal si en el accidente mueren todos? ¿A quién le corresponde? Vamos a ir eso por la línea consanguínea. Primero va al varón y luego a la mujer. Si el varón, en este caso el padre, tiene un hermano, ese hermano va a reclamar por la herencia de
todo lo que haya hecho su hermano menor, que ahora está por causa de un accidente ha fallecido, ¿no? Ocurre a veces que toda una familia muere. ¿Qué pasa en el caso de que toda la familia muere, pero el bebé, no sé, de 3 años, 1 año, sobrevive? Porque parece que los ángeles de la guarda cuidan a los bebés. ¿Y quién administra? Le corresponde el 100% de todos los bienes gananciales, de todo el patrimonio que han afincado los padres a ese bebé. Pero mientras no sea persona mayor, alguien tiene que responsabilizarse por todo eso, ¿no? Tiene que pagar además impuestos, mantenimiento de las casas. Sí, algún tío, tía se hará cargo de eso. Ahora, ¿ese tío, tía lo hará gratuitamente también? No creo. La ley dice que hay que pagar. Son los tutores, y los tutores a veces hay que hacerlos legalmente, ¿no? ¿Quién lo va a tener la custodia del bebé? Entonces, con todos los beneficios de las casas o los bienes inmuebles o de los alquileres o de la venta de uno de ellos, se va a pagar esa persona que es de tutor legalmente nombrado por el juez. Hasta que tenga su mayoría de edad, ¿no? Cuando ya tenga su mayoría de edad, entonces ya podrá disponer, estamos diciendo, de los bienes que sus padres han dejado, ¿no? Bien, ¿dónde estás, Gloria? Aquí, licenciado. Adelante. Codificación y recopilación del derecho civil. ¿En qué consiste la codificación del derecho civil? La codificación es un fenómeno constante de la evolución jurídica que consiste en la reunión orgánica de todas las normas vigentes de un país en un cuerpo único. Al respecto, Roberto de Ruggiero señala varias son las causas que dan lugar a ello. La necesidad de simplificar y ordenar las múltiples reglas jurídicas esparcidas en leyes diversas y contenidas en costumbres o usos diversos. La necesidad de unificar las varias legislaciones imperantes en el territorio de un mismo Estado. La necesidad de introducir reformas por el nuevo aspecto que ofrezca una sociedad a consecuencia de una revolución social. Ya, ¿qué estamos diciendo entonces? Porque hay esa necesidad de codificar las normas de carácter privado. El Corpus Juris Civilis de Justiniano en Roma era ampuloso. En algunos eran 50 libros, mucho. Queremos simplificar, pero tampoco queremos así hacer un resumen, ¿no? Simplificar quiere decir lo más esencial, lo que más se da en la vida real. Sí, ¿cuáles son, por ejemplo, en derechos reales? Lo más real es los modos de adquirir la propiedad, sí, eso es lo que se da. Se va a dar el uso, habitación y usufructo, que ya hemos explicado, sí se va a dar. Entonces, vamos a ir simplificando estas acciones. Luego necesitamos unificar, de tantas normas que hay, vamos a unificar en base a las instituciones. Esas instituciones las vamos a recordar, que son personas, derechos reales, obligaciones, contratos y sucesiones. Ahora, necesitamos introducir reformas al código, a un código civil, sí, pero no constantemente, ¿no? Yo les decía, habrán pues 2 modificaciones que ha sufrido nuestro código civil, vigente desde 1976, promulgado en el 75, desde el 2 de abril del 76 que está vigente. Pocas modificaciones, muy pocas. El principal es el que da la mayoría de edad, que era 21 cuando se ha promulgado el Código Civil y luego se ha modificado durante la gestión del Gringo González, que ha estado de presidente en ejercicio, o sea, momentáneo o circunstancialmente, él lo ha promulgado. Entonces, ahora la mayoría de edad es a los 18 años. Eso. Después no hay más. 2 modificaciones más, pero no hay más.
No vamos a decir que tampoco es perfecto, no estamos diciendo eso. Pero necesitamos codificar el derecho civil, sí, no solo en Bolivia, sino en todos los países latinoamericanos. Hay la necesidad. ¿Pero por qué? Porque queremos simplificar, queremos unificar. Esa es la importancia. Bien, continuamos. Gloria. ¿Cuáles son las verdaderas obras de codificación del derecho civil? Son tres. Uno, el Código Civil Prusiano de 1794. Dos, el Código Civil Francés de 1804. Y tres, el Código Civil Austriaco de 1811. Ya, vamos a empezar. Habíamos señalado que las principales codificaciones eran el Código Civil Francés, el alemán y el suizo. Sí, ahora estamos enumerando que hay el Código Civil Prusiano ha sido codificado, sí, codificado, estamos hablando de codificación. Pero el que ha marcado, como decimos, un hito en la historia es el Código Civil Francés de 1804. Ese es el que vamos a ver ahora. Vamos, adelante. Código Civil Francés. ¿Cuáles fueron los factores para la codificación impulsados por Napoleón Bonaparte? Son tres. Uno, la necesidad de unificar las diferentes leyes vigentes en Francia. Las provincias del norte estaban reguladas por las costumbres germánicas. En cambio, la provincia del sur estaban reguladas por el derecho romano, especialmente a través de la glosa del Corpus Juris Civilis. Dos, la Revolución Francesa. Tres, la filosofía enciclopedista y el pensamiento jurídico racionalista. ¿A quiénes fue? Eso sí es otra pregunta, ¿no? Primero empezaremos. Está diciéndonos que en Francia sienten la necesidad, pero no en toda la Francia, sino esa necesidad lo siente este hombre, aunque pequeñito, pero ha pasado a la historia, pues, Napoleón Bonaparte. Uno dice, ¿pero qué ha pasado con la Revolución Francesa? Era de corto aliento. ¿Qué ha pasado? A eso vamos. Pero una de las causas para que pueda empezar este proceso de la codificación, no solo en materia civil, también ha aportado Napoleón Bonaparte el Código Penal, sus procedimientos, por eso se llaman los Códigos de Napoleón. Pero el más conocido es el Código Civil de Napoleón o Código Napoleón. ¿Cuándo empieza la Revolución Francesa? Vamos a Jumey Andrea Vilca en 1789. ¿Sí? Sí, ahí empieza. ¿Con qué empieza? ¿Con qué acto histórico empieza la Revolución Francesa? Jumey. Eduardo Chura, ¿con qué acto? Un 14 de julio, ¿verdad? Ya, el 14 de julio, ¿qué ha pasado? ¿Revolución Francesa? Muy bien. ¿Qué se llama eso? La toma de la... Hay un edificio que lo toma, ¿no? ¿De la coronilla? Ese edificio es clave, importante para el pueblo. Obviamente sí, la toma de la Bastilla, ¿no? El gran problema aquí es quienes los dirigen al pueblo, o sea, al pueblo llano. Quienes los dirigen son los burgueses. Los burgueses son una clase, vamos a decir, una clase que va a constituirse posteriormente una clase de élite, pero una clase social que aglutina a los banqueros, comerciantes, que también quieren participar del poder. Tienen acceso a la educación, ¿sí? Empujan al pueblo. Vamos a ir aquí, los grandes teóricos de la Revolución Francesa. ¿Quiénes serán? David Samuel.
Uno de ellos es Montesquieu, sí. El otro, Voltaire, muy bien. Estos son los pensadores que van a irradiar esa trilogía en la que se basa la Revolución Francesa. ¿Cuál es esa trilogía? Igualdad, Rebecca Quispe, igualdad, está bien. Después, fraternidad, muy bien. Y el último, Doctor, libertad. Sí, libertad. Esa trilogía es la que va a irradiarse. Ahora, la Revolución Francesa también recibe influencia ¿de quién? De ese proceso de independencia, de esa lucha revolucionaria de los norteamericanos en contra de la colonia inglesa. Sí, sí ha sido. En otras palabras, George Washington ha sido anterior a la Revolución Francesa. Sí. Los han inspirado en ellos. Pero George Washington y toda la camada de intelectuales que ha tenido ese proceso de la independencia en los Estados Unidos también han recibido esta influencia de Montesquieu, Voltaire y todos los intelectuales de la enciclopedia, ¿no? Los enciclopedistas. Bien, pero ¿qué es lo que queremos dar a conocer con eso? ¿Por qué fracasa, más claro, la Revolución Francesa? La primera etapa, quieren ellos instaurar una monarquía constitucional. Quieren que continúe existiendo el rey, pero que el rey también pueda mejorar las leyes, ¿no? Que pueda favorecer leyes para el pueblo llano, o sea, para el pueblo en sí. Ellos no van a aceptar eso, no aceptan. Como no aceptan, entonces les van controlando a Luis XV, su vida, todo, no les dejan salir. Es como un encierro que le dan en propio París, Francia. Y escapan, ¿no? Disimuladamente, escapan protegidos por la misma guardia de la nobleza, a las Tullerías. Este es el gran error que comete Luis XV, ¿no? Es otro fortín, es un castillo a las Tullerías, y se enteran los del pueblo, los burgueses se enteran, y va a ir al proceso, los van a guillotinar. Dentro de la Revolución Francesa hay otros intelectuales que van a marcar historia. ¿Quiénes son? Rebecca Quispe, ¿quiénes son? Uno de ellos es Marat, ya está bien. Otro, el creador de la guillotina, ¿cómo se llama? Robespierre, sí. Al final él mismo va a morir en su creación. Es que este es el gran problema, ¿no? Similar al nuestro. Sí, similar al nuestro. Estaban ahí la pugna entre dos alas, como decimos hoy en día, derecha e izquierda, los jacobinos y los girondinos. Los más radicales, los que aspiran a establecerse por buenos años, eran los jacobinos. Los girondinos no los van a permitir. No los van a permitir. Entonces van a pelear. Además de eso, al matarlo a Luis XV, ¿qué es lo que pasa? Está casada con María Antonieta. María Antonieta, antes había este problema, ¿no? De que no enamoraban las parejas, sino que les imponían por cuestiones políticas a la esposa de otro reino, ¿no? Entonces, María Antonieta pertenece a otro reino y esos otros reinos ven con mucho peligro cómo el pueblo se levanta, destituye, guillotina a sus monarcas. Entonces se van a ellos unir y van a entrar, como decimos, en una guerra para aplastar, sofocar a esta revolución.
Entonces, ¿cómo nos defendemos, no? Esa es la palabra ahora. Somos franceses, ¿cómo nos defendemos? ¿Quién nos va a defender? Y tenemos que llamar obligatoriamente a los militares. Ellos van a resguardar las fronteras. Sí, frente a la amenaza de esa unión, esa liga, vamos a decir, que va a destruir, socavar la Revolución Francesa. Son los girondinos que llaman a Napoleón Bonaparte para que pueda defender. ¿Qué cosa va a defender? Bueno, va a defender Francia, pues, ¿no? Implícitamente la Revolución Francesa, pero los girondinos quieren acabar con la Revolución Francesa y pactan internamente. Algo similar ha ocurrido con el movimiento indígena originario campesino, vamos a decir, liderizado durante la década de 1900, antes de 1900, en Bolivia. Ese líder indígena, ¿qué se llamaba? Hernán Condé. Hernán Condé. Doctor, muy buenos días. ¿Qué se llamaba ese amigo? Nuestro tío es... Sí. Doctor, Adelante. Tupac Katari, creo, doctor. No, eso es del 1700. Entonces, de 1900. Pablo Zárate. Pablo Zárate Vilca, doctor. Qué bueno, doctor, va a disculpar. Pablo Zárate Vilca se arma, él dice, yo voy a ser el presidente. Seguramente ha tenido el mismo discurso que el Malcolm, ¿no? Vamos a hablar de igual a igual, de presidente a presidente. Ese es el gran temor. ¿De quién? De las clases sociales que en ese momento han estado en el poder. Todavía queda con la Asamblea Legislativa, esa Asamblea Legislativa que le va a poner trabas a un principio y luego los va a eliminar. Va a instalar una nueva asamblea en el cual va a aprobar estos proyectos del Código Civil y todos los proyectos de normativa jurídica que le van a dotar a Francia. Bien, entonces veremos cómo Napoleón Bonaparte, ya al margen de la Revolución Francesa ha terminado en 1799, estamos ahora en el año 1804. Todavía en Bolivia llamábamos Collasuyo, no hay el grito libertario, todavía no. Sí, seguramente en la mentalidad de algunos ya estaba, ¿no? En Pedro Domingo Murillo, Sebastián Pagador y todos ellos ya seguramente estaban ya, como dicen ustedes, conjeturando, armando las ideas para que en 1809 en Chuquisaca se dé el primer grito libertario. Y en La Paz también algo similar ocurre. ¿Está bien? Veamos entonces. Ahora sí. Gloria, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. Ya, adelante. ¿A quiénes fue encomendada la redacción del Código Civil francés? La redacción del Código Civil francés fue encomendada a una comisión formada por Tronchet, Portalis, Bigot du Préameneu y Maleville, que había sido designada el 12 de agosto de 1800. Impreso el proyecto y sometido al examen del Tribunal de Casación y de las cámaras de apelación. Comenzó a discutirse en el Consejo de Estado y luego en el Tribunado. Como aquí fue acervadamente criticado y parcialmente rechazado, Napoleón retiró el proyecto que volvió a ser presentado luego de la expurgación que se hizo en aquel cuerpo. Bien, lo que les había adelantado, ¿no? ¿Qué es expurgación? Expurgación es lo que nosotros conocemos como la persecución política, ¿no? Esa persecución política, en algún caso, vamos a procesarlos a estos que se han opuesto a aprobar el Código Civil.
Claro que sí, ese parlamento todavía tenía gente de los girondinos y los jacobinos. Napoleón Bonaparte, ¿qué hace? Opta, saca, dice, no, ya no van a discutir más, me he arrepentido. Sigan sesionando lo que tenían que hacer, lo retiran. Pero al retirar viene esta persecución política, la expurgación. Todos los que han rechazado, no interesa parcialmente, toditos han sido sacados, perseguidos, encarcelados, juzgados. Y con este nuevo parlamento es donde va a aprobar. Fíjense, empezamos en 1800, ya Napoleón Bonaparte estaba en el poder. Seguimos. Gloria. Código Civil francés. ¿Cuándo se aprobó el Código Civil francés? En la segunda presentación, Napoleón no tuvo objeciones y su articulado fue sancionado por títulos sucesivos, mediante la ley del 21 de marzo de 1804. Dispuso la reunión de todos los títulos aprobados en un cuerpo único, al que entonces se denominó Código Civil de los franceses, y por una ley del 9 de septiembre de 1807 fue titulado Código Napoleón. ¿Qué otros códigos sancionó Napoleón Bonaparte? Luego de la sanción del Código Civil, la obra de codificación francesa continuó en 1807. Se aprobaron el Código de Comercio y el Código de Procedimientos Civiles. En 1808 el Código de Instrucción Criminal y en 1810 el Código Penal. ¿A qué otros códigos influyó? Hasta ahí nomás. Napoleón Bonaparte, ¿cuántos años se queda en el poder? Bueno, vamos a decir, cuando le piden ayuda, 1799 empieza su mandato, luego se vuelve vitalicio, no se olviden que invade a España, coloca a su hermano como rey de España, eso ha de repercutir en los países latinoamericanos, que unos quieren volver al antiguo coloniaje. Bueno, eso es en Latinoamérica. Allá, él va a ser entonces el futuro monarca. Él dice, yo no voy a ser presidente. Él se constituye emperador de Francia. Bueno, hasta 1814. Fíjense, ¿no? Cómo la gente que le ha pedido a Bonaparte, los girondinos, la nobleza, a que salve, no la revolución, que salve a la patria, que salve a Francia. ¿De quiénes? De esos radicales, de esos que hacen guillotinar, de esos que le han quitado las tierras a la Iglesia Católica. De esos hay que salvarse. Más claro, de los revoltosos, de los insurrectos, de los sediciosos. Entonces, a ellos hay que desplazarlos. Traen a Bonaparte, Bonaparte se queda hasta el 2000, hasta el 1814. Estos mismos que le han apoyado ahora dicen, no, Bonaparte quiere quedarse hasta su muerte, no vamos a permitir eso. Además, Bonaparte no pertenece pues a la clase noble. Los nobles se rearticulan y otra vez el asedio, se unifican los países que están a su alrededor, Inglaterra, Alemania, en ese entonces conocida con el nombre de Prusia, los prusianos, invaden. Napoleón Bonaparte la primera vez gana, pero lastimosamente pierde el poder. Lo condenan a una isla, ¿no? Ahí está en la isla, escapa de la isla, vuelve a retomar el poder Bonaparte otra vez. Pero en ese interín, la nobleza nombra a Luis XVIII. No hay sucesores, ¿por qué? Porque han pasado todos por la guillotina, ¿no? Padre, hijo, esposa, 2 hijos. 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 2
toda la familia noble. Luis XVI, Luis XVII, el heredero, también por la guillotina. Luis XVIII es un conde, se perfila como el monarca. Por 100 días, otra vez Napoleón vuelve, ya estamos en 1815, y pierde la batalla de Waterloo con los ingleses. Ese es el final de Napoleón Bonaparte. Muere otra vez desterrado, en el olvido. Así ha pasado también con uno de los presidentes que ha sido famosísimo en Bolivia, el nacido en Guarina, el mariscal Andrés de Cepita. El mariscal Andrés de Cepita ha sido desterrado, estaba encarcelado en Chile. ¿Quiénes han confabulado eso? Igual, la clase noble, los criollos, vamos a decir, en Bolivia. Gracias a las gestiones de su esposa, porque tenía muchas amistades, lo liberan en Chile y pasa a Europa y muere ahí. Olvidado, como le han declarado en ese entonces el traidor de la patria. Bueno, con ese seudónimo lo han, como dicen, lo han desterrado a su familia como traidor de la patria. Pero después se recuerdan que no había sido traidor de la patria, ¿no? Mariscal Andrés de Santa Cruz. Pasa algo similar con Bonaparte. Bonaparte es el traidor de la patria. Sigue, Gloria, ahora sí. ¿A qué otros códigos influyó y sirvió de modelo el Código Civil francés? En América, Bolivia, 2 de abril de 1831, Perú, 28 de julio de 1852, Chile, 1 de enero de 1857, Uruguay, 1 de enero de 1869, México, 1 de marzo de 1871, Argentina, 1 de enero de 1873, Venezuela, 27 de febrero de 1873, Colombia, 26 de mayo de 1873, en Europa, en Holanda, 1838, Rumania, 1864, Italia, 25 de junio de 1865, Portugal, 1867, y España, el 2 de julio de 1889. Fíjense, esta es la importancia del Código Civil francés. Les sirve de modelo a todos los que acaba de mencionar Gloria. A nosotros, el Código Santa Cruz, así lo denominan, o el Código Civil Santa Cruz, ha estado vigente, les dije, con una pequeña interrupción por el presidente Ballivián hasta 1975, donde Banzer, el presidente Banzer, va a dictar el Código Civil que está vigente hasta hoy en día. Uno, si mira las fechas, dice, pero ¿por qué nosotros nos hemos adelantado? Bueno, eso hay que preguntarle a Mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿no? Y a los doctores de la San Francisco Javier. ¿Por qué nos hemos adelantado? ¿Por qué Perú en el 52, Chile va a estar recién el 57, México el 71, recién ellos? Obviamente que sí. Ha sido influencia enorme del Código Civil francés y el francés, a su vez, del Código del Derecho Romano. Esta es la importancia de nuestro Código Civil. A la pregunta que nos haríamos con Delia Choque es, ¿podemos cambiar el Código Civil? Muchos de los países que están nombrados, México, solo han hecho modificaciones. El caso especial es de Argentina. Bueno, en Argentina, Vélez Arfiel es el que va a dar la, como decimos nosotros, el boom. Grandes aportes. El de Argentina sí vale la pena nombrar. Ha hecho la modificación después de tantos años, el 2015, vigente hoy en día. Recoge muchas figuras jurídicas actuales
producto de la evolución tecnológica, científica, sí, recoge muchas. En este momento, entonces, la Argentina es, como decimos, la lumbrera en materia civil, con su nuevo código del 2015. Interesante. Seguimos entonces. Gloria. ¿Cuál es la estructura del Código Civil francés? Contiene 3 libros. El primero es de título preliminar de la publicación de las leyes en general, de sus efectos y aplicación, artículos 1 a 6. Libro primero de las personas, artículos 7 a 515, títulos 11. Libro segundo de los bienes y las diferentes modificaciones de la propiedad, artículos 516 a 710, títulos 4. Libro tercero de los diferentes modos de adquirir el dominio, artículos 711 a 2281, títulos 20. Bien. Entonces, por su importancia, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Vamos a nosotros solo a hacer los títulos, no vamos a copiar todo. Solo los títulos de los artículos, de los libros de este Código Civil francés, está en el Internet. Queremos saber, a ver, cómo lo han articulado ellos y luego cuando estemos entrando ya al Código Santa Cruz, cómo es que nosotros, como dicen, lo ha copiado, dicen. Santa Cruz, o sea, el mariscal Santa Cruz lo ha copiado. ¿Será verdad? Eso vamos a averiguar. Ese es el segundo trabajo que tendríamos, ¿no? El primero era la película de los 10.000 años. Este es nuestro segundo trabajo que vamos a realizar todos. ¿Bien? Entonces, entra al Internet, Código Civil francés, solo los subtítulos de cada artículo. Tienen unos subtítulos. No quiero que copien todos los artículos. ¿Está bien? Vamos, Gloria. ¿Cuáles son los códigos civiles más importantes después del francés? Entre los códigos posteriores al francés e independientes de su influencia, cabe mencionar por su significación científica el Código Civil alemán de 1900, el suizo de 1912, el italiano de 1942 y el portugués. Bien, esos son los importantes. ¿Por qué? Porque el Código Civil Banzer va a recibir influencia del Código Suizo y el italiano. Veremos más adelante eso, cómo recibe estas influencias. Vamos al alemán. Ahora sí, vamos a ir acabando ya estamos acabando este tema número 2. Vamos, Código Gloria. Civil alemán. ¿Cuáles son los antecedentes del Código Civil alemán? En 1814, Anton Friedrich Thibaut, Thibaut es su nombre verdadero. Thibaut, ya, sigue. 1772 a 1840, lanza la idea en un famoso escrito intitulado Sobre la necesidad de un derecho civil general para Alemania. Pero esta idea, que halló gran eco en el ámbito jurídico, tuvo un gran adversario en el pontífice Friedrich Karl von Savigny, 1779 a 1861, de la Escuela Histórica. ¿Qué nos está diciendo ahí? Está diciendo que hay un artículo que titula Sobre la necesidad de un derecho civil general para Alemania. Los alemanes siempre quieren jactarse, ¿no?, de que ser los más pulcros, hechos los intelectuales. Entonces dicen, si los franceses han tenido, ¿por qué nosotros no podemos tener? Pero tiene que ser realmente altamente racional y abstracto, que sea algo general, genérico. Así como los franceses han influido en nuestro Código Civil, tiene que también influir en el resto. Thibaut habla, pero uno de los mismos alemanes, Savigny, es el que le dice, no, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer así? Pero pese a esta pelea, esta pugna que han tenido, vamos a ver cómo lo resuelven ellos hasta llegar a 1900. Sigue, Gloria. ¿Cuánto tiempo duró la preparación
del Código Civil alemán y quiénes fueron sus impulsadores. La insistencia de tal idea no fue posible más que con la fundación del imperio, por una parte, y con la ley del 20 de diciembre de 1863, por otra, la cual, ampliando la competencia del poder central a todo el derecho civil, convirtió en factible la idea de un código civil único. Los trabajos preparatorios duraron más de 20 años, a través de 2 proyectos sucesivos en cuya elaboración tomaron parte los más inminentes jurisconsultos alemanes como James Paul Goldsmith, 1874-1940, Bernard Windsche, 1817-1892, hasta que aprobado por el Reichstag del nuevo código, cuyo sistema, terminología y alto nivel de abstracción provienen de las pandectas. El Código Civil alemán, en alemán Burger, PGB, está compuesto por 2.385 artículos. Fue publicado juntamente con la Ley de Introducción el 18 de abril de 1896 para entrar en vigor el 1 de enero de 1900. No había sido fácil, ¿no ven, compañero Nelson Flores, hacer modificaciones o estructurar un código civil. Los alemanes se han tardado más de 20 años. Uno dice, ¿y qué pasó con Napoleón? ¿Por qué tan rápido? Ha habido también los antecedentes. Si entramos bien a escudriñar cuáles han sido los antecedentes del Código Civil, ha estado también elaborado seguramente comisiones anteriores y el que se ha llevado la flor es Napoleón Bonaparte. Ahora, cuando dice jurisconsultos, Goldsmith, Windsche, todos ellos han sido han sido pertenecientes al Tribunal de Justicia en Alemania. Tampoco es cualquier abogado, cualquier jurisconsulto, ¿no? Interesante lo de Alemania, pero no ha, como dicen, no ha dado así lumbrera al mundo, ¿no? Como se esperaba. Ellos esperaban que iban a influir muchísimo a los futuros códigos civiles, pero no ha tenido tanto eco. Veamos qué ha pasado con el Código Civil alemán. Continúa, Gloria. ¿A qué códigos tuvo influencia o sirvió de ejemplo el Código Civil alemán? El Código Civil alemán tuvo influencia en los códigos de Austria en 1904, Japón 1896, Suiza en 1912, Turquía 1926, China 1929, Grecia 1946 y Corea en 1958. Sigue. ¿Cómo está estructurado el Código Civil alemán? Que contiene 5 libros. El libro primero sería la parte general, artículos del 1 a 240. El libro segundo, el derecho de obligaciones, artículos 241 a 853. Libro tercero, el derecho de bienes, artículos 854 a 1296. El libro cuarto, el derecho de familia, artículos 1297 a 1921. Libro quinto, el derecho sucesorio, artículos 1922 a 2385. Si nos estamos dando cuenta, ahora están codificando en base a libros. Libro primero, libro segundo, libro tercero, libro cuarto, libro quinto. Esta es una metodología. Los franceses han impuesto, los alemanes continúan. Los bolivianos, obviamente, igual dividen su código civil en libro primero, libro segundo, libro tercero, así sucesivamente. Vamos al código italiano. ¿Cuáles son los antecedentes del Código Civil italiano? El primer Código Civil de Italia fue aprobado y promulgado mediante decreto de 25 de junio de 1865, puesto en vigor el 1 de enero de 1866.
Estaba fuertemente influido por el Código Napoleónico de 1804 y estaba estructurado en 3 libros. Libro primero, personas; libro segundo, de los bienes, la propiedad y sus cambios; libro tercero, de la forma de adquirir y transmitir la propiedad y otros derechos sobre las cosas. Sigue. ¿Cuándo se inició la creación del Código Civil de 1942 y quiénes fueron sus impulsadores? En 1924 se formó la Comisión Codificadora encargada de preparar un nuevo Código Civil para reemplazar el Código Civil de 1865. Los hechos relativos a la creación del Código Civil de 1942 solo se ha reconstruido históricamente en los últimos años. El famoso romanista Vittorio Cialoja de 1856 a 1933, en 1928 fue presidente de Comisión Codificadora, Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Una vez fallecido en el año 1933, fue reemplazado en mayo de 1934 por el presidente de Corte Suprema de Casación de Italia, Mario Amelio, en 1871 a 1943. Ya, a ver, hasta ahí. Algo pasa pues en la historia, ¿no? 1942, alguien está en el poder en Italia. Parece que, como dicen, hombres que suben al poder violentamente son los que se llevan la flor porque van a aportar, van a dejar para su país normativas jurídicas que les van a servir por mucho tiempo. Estaba en el poder nada menos que Benito Mussolini. Él es el autor, como vamos a decir, que va a estructurar, va a ordenar a que se haga un nuevo Código Civil. El de 1866 va a ser reemplazado por el de 1942. Lo recordamos a Benito Mussolini por las famosas camisas pardas, ¿no? Las camisas negras, como llamamos. Los famosos fascistas. Sí. Ha habido torturas, exilios, persecución política, todo eso significa Benito Mussolini. Pero nosotros nos vamos a dedicar su aporte principal al Código Civil. Este Código Civil de 1942 está vigente. Vamos a ver cómo influye realmente este Código Civil italiano. Adelante. ¿Cuál es la estructura del Código Civil italiano de 1942? Este contiene 6 libros. Tiene preámbulo, que son las disposiciones de legislación en generales de unos 31 artículos. El libro primero de las personas y del derecho de familia, artículo del 1 al 455. El libro segundo de las sucesiones por causa de muerte, del artículo 456 a 809. El libro tercero, propiedad y demás derechos reales, del artículo 810, artículo 1172. El libro cuarto de las obligaciones y los contratos, del artículo 1173 a 2059. El libro quinto de derecho de trabajo, del artículo 2060 al 2642. Y el libro sexto de la tutela de los derechos, artículo 2643 al 2969. Bien, si nos fijamos aquí, ya aparecen las instituciones jurídicas que en Roma habíamos estudiado. En el libro cuarto habla ya de las obligaciones y los contratos. El Código Civil boliviano, el del 75, ya tiene eso, ¿no? Hay un libro en el Código Civil boliviano que dice instituciones jurídicas, las obligaciones. Y dentro de las obligaciones están los contratos. Las sucesiones está en el libro segundo. Nosotros lo vamos a trasladar al final de nuestro Código Civil de las sucesiones. La tutela de los derechos también está contemplado en el Código Civil boliviano del 75.
Entonces, sí, evidentemente el Código Civil italiano ha influido muchísimo en nuestro Código del 75. Sigue, Gloria. ¿Cuál es la característica fundamental del Código Civil italiano? Es código unificador, porque siguiendo el modelo suizo unificó el derecho civil con derecho comercial terrestre y el laboral. ¿A qué códigos influyó o sirvió de modelo el Código Civil italiano? El Código Civil italiano de 1942 influyó y sirvió de modelo a los códigos civiles de Portugal 1967, Argentina 1968, Bolivia 1975, Perú 1984 y Paraguay 1987. Está vigente en el Perú el Código Civil de 1984. Sigue vigente. Con algunas modificaciones igual. El Código en Bolivia también está vigente con algunas modificaciones. El de Argentina ha sido modificado con lo que les había comentado del 2015. Sí, ha sido modificado. Bien. Vamos a ir viendo el último, que sería el Código Civil suizo. Adelante, Gloria. El licenciado, no me aparece la diapositiva. ¿Se ha perdido? Sí, se ha perdido y ya no había modo. Bueno, Código Civil suizo. ¿Cuáles son los antecedentes del Código Civil suizo? En 1892, el ministro de Justicia suizo encargó al profesor Eugenio Huber, 1849 a 1923, de preparar un proyecto de Código Civil, que fue terminado el 15 de noviembre de 1900, dictaminado por distintas comisiones departamentales durante los 4 años siguientes. Fue presentado a las cámaras como proyecto gubernamental en 28 de mayo de 1904. Aunque el título final es de 1905. El Código Civil suizo fue aprobado por el Consejo Nacional y el Consejo de los Estados el 10 de diciembre de 1907. Su entrada en vigor fue prevista para el 1 de enero de 1912. Sigue. ¿Cuál es la estructura del Código Civil suizo? Este contiene 5 libros. El título preliminar, artículo del 1 al 10. Libro primero, Derecho de Personas, artículo 11 a 89. Libro segundo, Derecho de Familia, artículo 90 a 456. Libro tercero, Sucesiones, artículo 457 a 640. Libro cuarto, Derechos Reales, artículo 641 a 977. Y el título final, artículo 161. El Código de Obligaciones es el libro quinto del Código Civil. Contiene 1186 artículos. Bien. Vamos a ver la recopilación. Hasta ahí hemos conocido el Código Civil francés, alemán, italiano y suizo. Seguramente alguno de ustedes algún momento va a ser tal vez partícipe de la comisión de la reestructuración del Código Civil. Bueno, entonces estos son los antecedentes de los códigos civiles los más importantes y que merecen ser conocidos por nosotros para que tengamos una idea general de cómo han evolucionado estos códigos civiles. Ahora vamos a entrar a la recopilación o compilación del derecho civil. Unos hablan de recopilación y otros hablan de compilación. Vamos a ver la diferencia. Vamos, Gloria. ¿En qué consiste la recopilación del derecho civil? La recopilación consiste en la inserción en un solo cuerpo de todas las disposiciones existentes o de las que se refiere a una parte del derecho. Sigue. ¿Cuál es la ventaja de la recopilación? Presentan la ventaja de ofrecer el conocimiento del derecho a través de un texto único, sin necesidad de ir a consultar los archivos donde han quedado registradas las leyes dictadas en tiempos anteriores.
pero es de notar que las disposiciones insertas en la recopilación no tienen fuerza de ley por el hecho de su inserción en ese cuerpo, sino en virtud de su sanción con esa fuerza operada anteriormente. Sigue. Ejemplo 1. Ejemplo 1, la compilación Justinianea. Fue la obra del célebre jurisconsulto triboniano aproximadamente 542 y del impulso del emperador de Bizancio, Justiniano, de 482 a 565, por cuya decisión fue sancionado el Corpus Juris Civilis formado por el Digesto, las Institutas, el Código y las novelas. Ya. ¿Qué es una compilación entonces? Una compilación simplemente, como dice, recopilación. Recopilar, juntar, aglutinar todas las leyes en un cuerpo. Pero son muchas leyes, son mucha norma jurídica. El ejemplo claro es el Corpus Juris Civilis, que ha sido ordenado por Triboniano. ¿Por órdenes de quién? De Justiniano. Justiniano es el emperador de Roma. Muere el 565. Se publica el Corpus Juris Civilis el 533. Sigue. Para el resto de la humanidad. Este es el aporte más grande que ha habido acerca del derecho privado. Vamos a ver el segundo ejemplo de una recopilación. Vamos. ¿Ya qué? El derecho castellano español rigió en América desde el primer momento de la colonia, 1492, hasta el proceso de independencia de cada uno de los estados. Su ordenamiento jurídico estaba compuesto por el Código de las 7 partidas de Alfonso, elaborados a mediados del siglo XIII. Sí, 13, y promulgado en 1348. 2. Los fueros. El fuero real, el fuero juzgo. 3. El ordenamiento de Alcalá de 1348. 4. Las ordenanzas reales de Castilla u ordenamiento de Montalvo de 1484. 5. Las leyes de Toro de 1505. 6. La nueva recopilación de Felipe II de 1567. 7. La novísima recopilación de leyes de España de 1805, vigentes hasta la promulgación del Código Civil de 1889 en España. Si te das cuenta, Simón Jauira, esta es el segundo ejemplo de qué es una recopilación. El derecho castellano, obviamente es de la colonia española, tiene tantas normas jurídicas en materia civil. ¿Han estado vigentes todas ellas? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que han promulgado su propio Código Civil, ya más ordenado, con harta influencia del Código Civil francés. En 1889 ellos van a dar a conocer cuando han llegado los españoles hasta el proceso de la independencia. Esas son las dos grandes recopilaciones que tenemos. Ahora, ¿han estado vigentes estos dos tipos de norma? Sí. ¿Hasta qué año? Hasta 1831, donde entra en vigencia el Código Civil Santa Cruz. Hasta ese año ha estado vigente. ¿Todo esto lo que estamos nombrando? Sí. Y todo eso estudiaban los futuros abogados que se titulaban en la San Francisco Javier. Sí, sí, sí. No había otra, ¿no? Pero más se aplicaba el derecho castellano, claro que sí. El otro simplemente era para una especie de recordatorio, ¿no? De que sí existen también normas y leyes para los indios. Bien, vamos. Ahora sí, por favor, ayuda. Códigos. ¿Qué son los códigos? Los códigos constituyen la más evolucionada muestra del proceso general de la codificación. Son expresiones únicas, orgánicas y exclusivas del material jurídico en vigor
concerniente a una rama del derecho. ¿Qué son los códigos? Ahora sí vamos a ir definiendo. Seguimos. Después de haber conocido la historia de los códigos civiles, ahora entramos a definir qué son los códigos. Constituyen lo más evolucionado de nuestro proceso judicial, los códigos. Sí. ¿Necesitamos codificar nuestras normas? Claro que sí, necesitamos. Por eso es código civil, códigos penal, código de familia. Todo es código, ¿no? Código administrativo, códigos. Todos ellos vigentes, sí. Hay uno de ellos que lo tengo ahorita en mano, es el código de familia. Código de familia, código. Claro, dice emitido por ley, pero se llama código. La ley 603 de 19 de noviembre del 2014 dice, pero es código de familia, código. Esa es la necesidad, ¿no? De hacer códigos. Ahora, solo es eso en Bolivia, no. En toda Latinoamérica. Códigos. Vamos, continúa. ¿En qué radica lo esencial de un código? Lo esencial del código radica en que sus disposiciones tienen fuerza de ley, porque en su conjunto ha sido dotado de vigor legal por una sanción única de la autoridad legislativa. Así, el Código Civil Boliviano fue sancionado con fuerza de ley porque lleva un número. Decreto Ley número 12.760 de 06 de agosto de 1975, puesto en vigor el 2 de abril de 1979. La misma fue elevado a rango de ley número 1071 de 18 de junio de 2018 por José Alberto González Samaniego, presidente en ejercicio del Estado Plurinacional. En ejercicio. Disculpa, doctor. Esa es la base, ese es, como decimos, el origen de nuestro Código Civil. Ha sido elevado a rango de ley. ¿Cuándo? El 2018. Rango de ley. ¿Por qué? Porque el anterior decreto ley, los presidentes de facto que llegan al poder no pueden emitir leyes porque no tienen la Asamblea Legislativa. Por eso son gobiernos de facto. Solo está el presidente, es militar, sí, los ministros también son militares, sí, eso ya conocen ustedes. Pero la diferencia es cuando hay un gobierno de facto, no hay Asamblea Legislativa o no hay Congreso. Entonces es simplemente un decreto ley. Ha estado vigente desde el 75 hasta el 2018, buen tiempo. ¿Por qué les decía el gringo González? El gringo González, su nombre es, ¿no?, Alberto González Samaniego. Ha estado por 5 días en el ejercicio del poder. Porque han viajado el presidente Evo y Álvaro García Linera, estaban ausentes. Y él, como presidente del Senado, entonces ha estado circunstancialmente en el poder y justo con él se eleva a rango de ley el Código Civil nuestro que hoy en día conocemos. No ha habido modificaciones, solo se eleva a rango de ley. Ahora sí es como el Congreso dijera, nosotros damos validez, vigencia, eficacia a ese Código Civil. Sí, eso nomás es. Vamos, continúa. ¿Cuáles son las características de un código? Son 3. 1, la unidad. 2, la exclusividad. 3, la sistematicidad. Ajá. Estamos diciendo entonces, ¿cuáles son las características principales de un código? Unidad. Se unifica en un solo código. ¿Cuántas instituciones? Hemos visto la historia. Francia, Alemania, Suiza e Italia. Esas instituciones son personas. ¿Cuáles más? Linda Naidelin. Derechos reales, ¿ya? Obligaciones, contratos y sucesiones. Eso va a estar. Ahora, no sé por qué, pero seguramente ha debido haber motivos también. Lo han separado nuestros legisladores el Código Civil del Código de Familia. Lo han separado.
¿Cómo? Dice uno, ¿no? ¿Cómo lo pueden ser? No sé si será por carácter didáctico o por, como dicen ustedes, por aparentar que tenemos así, no sé. En toda Latinoamérica siempre van juntos, Código Civil, Código de Familia, juntos. Bueno, eso ya es otra cosa. La segunda característica es sí, simplificada. ¿Está bien? Y lo sistemático está ordenado por libros, libro primero, libro segundo, libro tercero. Vamos. Susi Ambrosio. ¿Cuáles son las ventajas de la codificación? Las ventajas de la codificación son las siguientes. 1. Confiere unidad y coherencia a todo el sistema legislativo, con lo cual se evita la confusión proveniente de leyes dispersas y hasta contradictorias. 2. Facilita el adecuado conocimiento del ordenamiento legal y, consiguientemente, la aplicación del mismo. 3. Favorece la conformación de un espíritu nacional por la supremacía que el Código adquiere frente a las legislaciones locales. 4. Influye frecuentemente en el acrecentamiento cultural del país. No, doctor, está llorando mucho. Del país, sobre todo cuando la obra de codificación... No lo mates. Está bien, doctor. Sobre todo cuando la obra de codificación ha sido bien lograda. Ya, hay que señalar lo siguiente, compañeros. El Código Civil también se llama norma sustantiva, Esto solito no va a poder legislar, o sea, no se va a poder operacionalizar. Necesita de este otro. Ahora sí, el Código Procesal Civil es lo que va a operacionalizar. ¿Para qué sirve el Código Procesal Civil? Simplemente es para poner a buen criterio, a la sana crítica de los jueces, toda la normativa sustantiva. En otras palabras, el Código Procesal Civil también se llama norma adjetiva y el Código Civil norma sustantiva. Entonces, los dos van juntitos. Ahora, ¿por qué estamos nosotros solamente a la norma sustantiva? Necesitamos munirnos de estos contenidos, de estas instituciones, de estas figuras jurídicas. Para no ir, como decimos, divorciados, vamos a nosotros ir analizando. Yo creo que unos 3 temas más y ya vamos a empezar a ver el Código Procesal Civil en un expediente. Ahí vamos a entender cómo realmente aplicamos lo que estamos aprendiendo. La teoría vendría a ser el Código Civil y la práctica es el Código Procesal Civil, el procedimiento. Se los han reservado dentro del pensum de la carrera para 4º y 5º año, pero nosotros vamos a ir poco a poco. ¿Está bien? Vamos. Si lo has matado al gatito, entonces le vamos a pedir a Flora Calistaya, ¿nos puedes ayudar? Está bien, doctor. Adelante, Flora. Ya está bien. Ventajas e inconvenientes de la codificación. ¿Cuáles son los inconvenientes de la codificación? 1. Puede inducir en el intérprete la creencia errónea de que todo queda resuelto por la aplicación del código. 2. Como consecuencia puede dar lugar al estancamiento del derecho y al divorcio de éste con la vida. 3. Si para eludir el inconveniente apuntado se introducen en los códigos enmiendas parciales para acoger en su articulado las nuevas instituciones que la vida exige. Se corre el riesgo de quebrantar
la sistematización y coherencia del sistema legislativo, que es la mayor ventaja de la codificación. Ya. ¿Cuáles son los inconvenientes, las desventajas también de tener este código? A veces, dice, a los abogados piensan que esto es algo, lo máximo, aquí van a encontrar todo. No, no es así, no es así. Hay figuras jurídicas que tenemos que ver en otros textos. Esos textos siguen publicándose. Algunos están en Internet, sí, están en Internet. Hay que ampliarlos, hay que actualizarlos, diríamos. Entonces, no todo está en el código, ¿no? La otra desventaja es que una vez que se ha estructurado, no vamos a ir cada vez modificando y modificando, se estanca. Se estanca. ¿Qué significa? Desde 1975 hasta la actualidad, 2021, no se ha movido, no se ha modificado mucho. Ese es el inconveniente. Pero para eludir ese inconveniente, hacemos algunas pequeñas modificaciones, no profundas. Dos son las cosas que el legislador puede hacer: abrogar y derogar. ¿Qué significa abrogar? Todo, anular todo, poner otro nuevo. Y derogar es algunos artículos cambiarlos por otros. El que más ha sufrido modificaciones ha sido el Código Procesal Penal. Cada vez eso lo modifica. Bueno, hay necesidad seguramente, entonces lo hace. En el Código Procesal Civil no hay. Lo han puesto en vigencia el 2016 junto al Código de Familia. Obviamente han sido promulgados en el 2014, es que no se puede rápidamente. Hay procesos judiciales que, después de que se ha aprobado el Código Procesal Civil, 5 años más les han dado a los jueces, se llamaban jueces liquidadores. Le han dado opción para que puedan acabar con el antiguo sistema. Esos 5 años han pasado volando y ni siquiera se ha acabado. Pero no es fácil. O sea, cambiar de un código a otro no es fácil. No es fácil. Entonces, seguramente el legislador también ve esas cosas, ¿no? Entonces, con estas aclaraciones, creo que ya estamos dándole final. Vamos. Está bien. Flora. 6. Fuentes del derecho civil. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Son 2. 1. Fuentes materiales. Responde a la pregunta: ¿quién establece el derecho? En este sentido se refiere al origen de las normas jurídicas, lo que equivale a determinar quiénes son los órganos legislativos por potestad para crear las normas jurídicas. El derecho en derecho. En Bolivia son fuentes materiales la Asamblea Legislativa Plurinacional, artículo 145 de la Constitución Política del Estado. Asamblea Departamental, artículo 277 de la Constitución Política del Estado. Asamblea Regional, artículo 281 y Consejo Municipal, artículo 283 de la Constitución Política del Estado. 2. Fuentes formales. Responde a la pregunta: ¿cómo, en qué forma se establece el derecho? En este sentido se refiere a la forma de expresión o de exteriorización en que la norma jurídica se manifiesta. La doctrina suele dividir las fuentes formales en fuentes directas y fuentes indirectas. Sigue. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las fuentes directas del derecho? Directas, primarias o de creación, son las que pueden producir normas jurídicas con absoluta independencia y por su propia potestad. Son la ley que emana del poder legislativo
y los derechos que emanan del gobierno. La costumbre que aparece como creación espontánea del sentido y comportamiento populares y los principios generales de derecho. ¿Cuáles son las fuentes indirectas del derecho? Indirectas, secundarias o interpretación. Se considera de interpretación porque aclaran o completan a las anteriores y son la jurisprudencia y la doctrina. Algunos autores también incluyen entre las mismas a la analogía y a la equidad. Bien, ¿qué estamos diciendo con esto, Wilfredo? Wilfredo, Jonathan, Laura, Caterina Paz, estamos diciendo que las fuentes principales del derecho, no solo del derecho, sino del derecho civil también, y del derecho penal, y de todos los derechos, hay fuentes directas y fuentes indirectas. Las fuentes directas son la ley y la costumbre. Nuestro Código Civil no ha recogido muchas costumbres. Por eso es que después del 2009, cuando se ha pronunciado o promulgado el nuevo Estado plurinacional con la creación de la Constitución Política del Estado, habla de dos jurisdicciones, una jurisdicción ordinaria y una jurisdicción indígena originaria. La jurisdicción indígena originaria ha de recoger estos usos y costumbres y va a administrarse por sí mismo estas comunidades o estas 36 nacionalidades reconocidas en la Constitución por usos y costumbres su propia forma de derecho. Ahora, para eso hay, la misma Constitución habla del deslinde jurisdiccional, la Ley 074. Esta es la que la utilizan, tal vez algunos erradamente, pero la utilizan. ¿Por qué? Porque hablan de justicia comunitaria. No estamos entendiendo justicia comunitaria aquel que lo asquean, que lo golpean, lo amasan a un poste. Eso no estamos entendiendo, ¿no? Eso no es deslinde, no ha sido el espíritu de la Constitución Política del Estado que administran por usos y costumbres utilizando la tortura, utilizando el amedrentamiento en algunos pueblos. Eso no ha sido el espíritu. Pero de todos modos vamos a ver que estos usos y costumbres administrados por una comunidad, por un secretario de justicia nombrado por ellos, tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, esta figura jurídica, este derecho fundamental llamado de la vida, va a ser protegido por encima de esta jurisdicción indígena originaria, va a ser protegido por la Constitución. Entonces, todos aquellos delitos relacionados a violencia doméstica o familiar lo van a derivar a la justicia o a la jurisdicción ordinaria. Tienen la obligación, si se produce en una comunidad un hecho de violencia física o psicológica, por competencia a la justicia ordinaria. Todos los delitos contra la libertad, asesinato, homicidio, todos ellos tienen que derivar los comunarios a la justicia ordinaria. Entonces, no todos los delitos pueden, por usos y costumbres, administrar los comunarios. Se lo reserva la Constitución a la justicia ordinaria. La justicia ordinaria, ¿cómo está compuesta? Por jueces. Estos jueces están en Cruce Viacha y en la ciudad, en La Paz, en los juzgados. Después de los jueces vienen los vocales. Los vocales son aquellos a los que acudimos en una segunda instancia. Cuando apelamos, ellos van a resolver. Y los magistrados que están en Sucre, ellos van a administrar justicia en segunda instancia, en casación. Esa es la jerarquía de la jurisdicción ordinaria. En cambio, ¿cómo es en la jurisdicción indígena originaria? Bueno, son los gilacatas, los maycos, los capitanes en el área, en el oriente que van a administrar justicia, ¿no? Con ciertas limitaciones. No dice que tienen que administrar utilizando la tortura.
para hacer hablar a alguien. No, no dice eso. Entonces, si vemos que torturan, si vemos que cortan el cabello a las mujeres, eso ya es agresión. Entonces, tiene que pasar a jurisdicción ordinaria para su competencia, para que pueda sancionarse no solamente al malcu o al gilacato o al que haya dispuesto el corte de cabello de una mujer. ¿Está bien? Preguntas hasta ahí. Héctor, Araceli Daza, preguntas. Pamela, Sergio Durán, preguntas. Entonces estamos diciendo que las fuentes del derecho son directas, primarias, como la ley y la costumbre, y las indirectas, que son la jurisprudencia y la doctrina. ¿Cuál es la jurisprudencia en nuestro medio? Son todas las sentencias constitucionales que se emiten, ¿dónde? En el Tribunal Constitucional. ¿Es de carácter vinculante, de cumplimiento obligatorio por todos los operadores de justicia? Sí. ¿A qué se refiere doctrina? Doctrina es cuando ya hombres que se han dedicado a analizar alguna institución, hay autores interesantes del negocio jurídico o de los actos jurídicos, escriben libros enteros. Hay autores que escriben sobre la lesión solamente, en materia civil, otros sobre el daño. Estos son los que van a sentar doctrina. Y sí, hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Los jueces tienen la obligación entonces de tomar en cuenta estas sentencias constitucionales de carácter vinculante que marcan la jurisprudencia en nuestro territorio. Esas son las fuentes indirectas, secundarias del derecho. Vamos. Flora. Está bien, doctor. ¿Cuáles son las fuentes del derecho civil? La Comisión de Codificación del Derecho Civil se inspira para la ejecución de su magna obra en diversos códigos contemporáneos o del pasado, leyes de otros países o del nuestro propio, y especialmente en los países de numerosos autores de derecho, a los que consultaron continuamente a medida que avanzaba en su tarea. Por ejemplo, para la elaboración del Código Civil Boliviano de 1831, la Comisión Codificadora de seguro tomó en cuenta las siguientes fuentes del derecho civil. 1. El derecho romano. 2. La legislación española durante la colonia. 3. El derecho canónico. 4. El Código Napoleón y sus comentaristas. 5. Otras fuentes de menor influencia. Entonces estamos diciendo que estos son las fuentes materiales de las cuales han consultado para estructurar, elaborar, ¿qué cosa? El Código Civil de 1831. Ha pasado lo mismo. Les iba adelantando que durante el último periodo de Evo Morales, para cambiar este Código Civil, también les he explicado, no sabemos cuáles han sido las razones por las cuales no se ha puesto en vigencia este nuevo Código Civil boliviano. No sabemos. Pero tenía, en el 2018, estaban ya socializando con varias universidades este nuevo proyecto de Código Civil, pero no se ha concretado. 2018 estaba todavía en vigencia plena, no había estas convulsiones que hemos conocido en el 2019. ¿Está bien? Vamos, Flora, adelante. Está bien.
¿Cuáles son los métodos del derecho? 1. El método exogético. Es el estudio de las normas jurídicas. Exegético. Exegético, perdón, doctor. Es el estudio de las normas jurídicas civiles, artículo por artículo, dentro de estos debe ser. Palabra por palabra, buscando el origen etimológico de la norma. Figura u objeto de estudio. Desarrollarlo, descubrirlo y reencontrar el significado que le dio el legislador. 2. Método sistemático. Bien, vamos a explicar esto. Flora, ¿entiende? ¿Qué significa el estudio del método exegético? El método exegético es cuando he tenido yo docentes que también seguían utilizando este método. ¿Cómo es estudiar el derecho o el derecho civil con el método exegético? Ejemplo. Vamos al artículo, decía, ¿no? Al artículo número 100. ¿Qué dice? La posesión vale por título. La posesión de buena fe de los muebles corporales vale por título de propiedad, salvo la prueba contraria. Y empezaba a analizar desde origen etimológico, qué es posesión de buena fe, qué es posesión de fe. A veces solamente en una clase analizábamos 2 artículos, 3 artículos. Este método lo siguen utilizando los abogados que dan la materia en materia penal. Delito por delito están yendo. Hacen análisis de cada delito, los elementos del delito. Bueno, no voy a decir que está mal, ¿no? Pero el método exegético es lo que utilizaban específicamente en la Edad Media para enseñar el derecho canónico. ¿Sigue vigente? Sigue vigente. No estoy diciendo que está mal. El método sistemático es aquel que se refiere a analizar no solamente un artículo, sino en su conjunto toda una institución. Si estamos hablando de la institución de personas y analizar esa particularidad como si fuera un todo. Ese es el método sistemático. Y el tercero es de las construcciones jurídicas, muy vigente actualmente. La mayoría de los docentes en materia civil utiliza este método de las construcciones jurídicas. ¿Qué significa eso? Vamos a ir desglosando institución por institución. El 2021 solo nos corresponde personas y derechos reales. Y el tercer año, obligación, y así sucesivamente. Esas son las construcciones jurídicas. ¿Está bien? Vamos. ¿Cuál es el método del derecho civil? El método de las normas o los códigos es el ordenamiento sistemático y clasificador de las instituciones que dicho cuerpo regula. ¿Qué estamos diciendo entonces? Estamos diciendo que el método para organizar el derecho civil es aquello que clasifica libro por libro, libro primero, libro segundo, libro tercero, libro cuarto. ¿Está bien? En cada libro va a haber sección 1, sección 2, sección 3, subsección 1, subsección 2. Va a haber capítulo 1, capítulo, eso es organizar, ese es el método que se utiliza de ordenar sistemáticamente las instituciones del derecho privado. Ese es el método. Entonces, no debemos de confundir el método de ordenación y clasificación del Código Civil con el método de investigación científica. El método de investigación científica es aquel que se refiere a planteamiento del problema, objetivos general, específico, justificación, marco teórico, marco lógico. Eso es investigación científica. Nosotros lo conocemos. Ustedes han avanzado el año pasado
hay una materia de investigación jurídica, como hacer monografía, un ensayo. Eso es investigación científica. Nada que ver con el método de ordenación y clasificación del Código Civil. Ahora, hay otro método. El método de investigación del derecho. Este método lo utilizan ya ¿quiénes? Los jurisconsultos. ¿Por qué? Porque ellos van a empezar a analizar la jurisprudencia, van a analizar la doctrina. Les comentaba hace rato atrás. Hay jurisconsultos que solo se dedican a estudiar el daño civil. Daño civil. La lesión, la resolución de contrato, solo libros enteros se escriben. Eso es investigación del derecho. Eso nada que ver con el método de clasificación del derecho civil. ¿Qué exige el método del derecho civil? Exige un ordenamiento, una distribución de las figuras jurídicas, pero también además de coordinación. No están a la quete, ¿no? Están ordenados. ¿Y en base a qué? A la construcción de las instituciones jurídicas, que es el método que utilizan, y les decía, la mayoría de los docentes en materia civil de los contemporáneos. Ahora, ¿cómo hemos clasificado? ¿Cómo hemos ordenado? Hemos ordenado, primera etapa, recopilamos. Segunda etapa, ordenamos el texto. Tercera etapa, lo codificamos. Esas tres etapas han seguido la mayoría de los códigos civiles. Y nuestro Código Civil, ¿cómo lo hemos ordenado? Libro primero, personas. Libro segundo, de los bienes, de la propiedad y de los derechos reales sobre la cosa ajena. Así dice el libro segundo. El libro tercero es de las obligaciones. El libro cuarto de las sucesiones por causa de muerte. Y el libro quinto es del ejercicio, protección y extinción de los derechos. Vean, casi similar a lo último que han hecho los italianos. Casi similar. Esta es nuestra metodología, como hemos estructurado nuestro Código Civil de 1975. Tiene 5 libros. ¿Cuántos artículos? Bueno, tiene, exactamente 1570 artículos. De los 1570 artículos, 1, 2, 3, 4 son de disposiciones finales. También hemos dicho que esas disposiciones finales no son normas textuales. ¿Qué significa eso? Que no van a marcar sanción, solamente son declarativas. Sí, nada más. Por ejemplo, el 1570 dice, este código se regirá desde el día 2 de abril de 1976. No dispone una acción, solo es declarativa, menciona solamente. Esas son las normas transitorias o artículos transitorios del Código Civil. Compañeros, hemos dado finalización entonces al tema número 2. Vamos a entrar a la siguiente semana, al tema número 3. Voy a pasarles enseguida, tengo exactamente 2 minutos, voy a pasarles el tema 1 y el tema 2. ¿Qué tenemos que hacer eso? No estoy diciendo para la siguiente clase, pero vayan copiando las diapositivas porque las voy a pasar yo, copiando. Como lo copiábamos como en colegio, ¿no? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Este es el cuestionario que me han solicitado ustedes. Por eso yo lo he modificado, preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Vamos a ir un poco más consolidando nuestros aprendizajes de derecho civil. Al copiar, uno nuevamente va recordando y copiar, ¿qué significa? A mano. A mano. Se van a comprar cuadernillo, si tienen cuadernillos ya, ahí lo van a hacer. Entonces, lo vamos a tener eso en cualquier. Yo les pido, tienes que tener, ejemplo. Dayana Angélica dice, yo lo voy a hacer
está bien. Cuando pidamos, por ejemplo, para el primer parcial, ¿dónde están tus temas de las diapositivas que he copiado? Entonces ella va a presentar, muy bien, ahora sí, el requisito indispensable. Iván Catunta pregunta y dice, ¿va a valer puntos? Él siempre quiere sacarle puntos a todo, nada hace pues así por mutuo propio, ¿no? Vamos a asignarle puntaje, vamos a ponernos de acuerdo eso con el delegado de curso y vamos a discutirlo, vamos a darle en su oportunidad, ¿está bien? ¿Qué es la idea es aprender, ¿no? ¿Estamos aprendiendo? Sí, estamos aprendiendo. Este tema ha sido un poco largo, sí, ha sido largo porque merecía, pues, a partir de la parte histórica del derecho civil y especialmente los contenidos del derecho civil. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entregar para la siguiente clase? La siguiente clase vamos a revisar, hemos quedado el trabajo de el derecho civil francés. ¿Qué es lo que tenemos del derecho civil francés? Lo único que tenemos que hacer es copiar a mano los títulos de los artículos. No es largo, no es